En este momento se inicia la grabación de la clase del día de hoy, la clase número 15, sesión 16 como tal, en la cual estamos tocando temas de función de búsqueda, función coincidir, función índice, etc. Entonces, recordemos brevemente qué nos hace la función índice y coincidir. La función índice siempre la vamos a utilizar para cuando queremos obtener el valor o el contenido dentro de una celda en específico, ya que la sintaxis que maneja la función índice es buscar dentro de una matriz, específicamente en un número de fila y un número de columna, el contenido que hay en ese número de fila y número de columna, o en otras palabras, en esa celda en la cual se encuentra fila y columna. Para poder hallar el número de la fila y el número de la columna, podemos usar la función coincidir, en donde la función coincidir nos va a permitir obtener, siempre y cuando busquemos por una fila, el número de la columna, y cuando busquemos por una columna, el número de fila. La función coincidir tiene como diferencia las otras funciones de búsquedas que hemos manejado, de que no se debe seleccionar la matriz como tal en donde se va a obtener la información, sino que ayer hablamos de un concepto de vector en el cual se toma un vector fila o un vector columna para para identificar si es vector fila, para identificar el número de la columna, si es vector columna, para identificar el número de fila. Ayer habíamos hecho el ejemplo de estas personas, estos alumnos, y calculábamos de ese alumno con esa nota cuál era específicamente el valor que obtenía el señor Julio Cáceres o etc. dentro de una determinada nota. También vimos por acá cómo, en lugar de hacer esto de manera individual, es decir, primero hacer coincidir acá y el otro coincidir acá para sacar fila y para sacar columna, y luego utilizar índice tomando el valor de la celda de los resultados, cómo combinar precisamente índice y coincidir de manera que yo pueda obtener la información sin hacer tantos pasos. Y por último, tocamos un ejemplo en el cual revisábamos qué ocurría o qué acontecía cuando solamente tenía un valor para buscar, o sea, un valor al cual yo le podía decir qué posición o en qué posición se encuentra el código ALU005. Si lo buscaba por esta columna, me iba a decir que estaba en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al buscarlo por columna, lo que me arroja es la posición de la fila. Pero como yo no tengo columna dentro de mi función índice, en lugar de tomar toda la información de la tabla, simplemente seleccionaba la información del vector de la columna, de tal manera que la función no tenga más de otra que irse al número de la fila en la cual se encuentra el código ALU005. Pues esto quedaba más o menos de esta forma y nos traía al señor Miguel Valqui. Nos lo traía de tal manera que no tenemos una columna, no le coloqué el valor de la columna, pero utilizaba el código del alumno para obtener la posición de la fila y forzaba con la selección de la matriz del índice el valor que yo quiero obtener, que es Miguel Valqui. Entonces eso un poquito como a manera de recordatorio de lo que habíamos quedado en el día de ayer. Pasamos al ejemplo número 3. En este ejemplo acá, número 3,
yo les traje este pequeño tallercito para hacerlo acá, que corresponde a la actividad que se dejó planteada el día de ayer y que por temas de tiempo no lo habíamos logrado. Yo aquí coloqué ya las respuestas, pues para que lo tengamos también de orientación, pero de cualquier manera las vamos a ver. Voy a borrar el contenido de la información de la celda I9 para que esto quede en blanco, y en la cual nos están solicitando el valor que tiene precisamente la línea I en el sello número G08. La línea I, perdón, es la que se encuentra acá. Esa línea I en su referencia o sello G08 tiene como respuesta un 9,50, que es el que esperamos acá. Lo mismo para Z con G08, que es un 5,70. Ahora, ¿cómo traer esa información acá? Pues ahí por lo menos yo diseñé 3 alternativas. Puede que haya más, pero son 3 alternativas para que tratemos de jugar con este tema. La primera es un buscar B con un sí. ¿Y cómo haríamos eso con un buscar B y un sí? Resulta que empezaríamos con lo siguiente. Si yo le digo buscar B, la primera pregunta es el valor buscado. ¿Cuál es el valor que yo voy a empezar a buscar? ¿Cuál sería ese valor? ¿Será la I o será el G08? ¿Qué dicen ustedes? Buscar la vertical. Estamos haciendo búsqueda vertical. Pueden comparto toda la pantalla para que podamos ver. Listo. ¿Cuál era el truco del buscar B? ¿O cuál es el sentido del buscar B? Que el valor buscado coincida en qué. ¿En la fila? Coincida en la primera columna. Con el buscar B, el valor que yo voy a buscar coincida con la primera columna de la tabla que yo voy a seleccionar. Entonces, ¿cuál es la tabla que yo voy a seleccionar? ¿Cuál es la tabla en donde contiene la información? ¿Es esta de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. La de aquí de la izquierda. Entonces, si yo selecciono esta tabla de acá, ¿cuál creen que va a ser el valor buscado? ¿Será G08? ¿O qué opinan ustedes? Es lleno. Es Y, porque Y es el que aparece en la primera columna. Ahora, me pregunta a mí el indicador de las columnas. Para hacer el indicador de las columnas, yo puedo decir, bueno, G08 está en en la posición número, permítame, dejamos esto acá un momento así. Yo le puedo decir, mire, ahora lo que voy a buscar es por columna. ¿Qué voy a buscar en la columna? Voy a buscar el G08, que es el sello. Entonces yo le puedo decir, mire, eso es la columna número 4. Pero abajo voy a tener un K09. Entonces yo quiero dejarlo formulado de tal manera que al desplazarme hacia abajo me tome el valor correspondiente de la columna dependiendo de qué columna pues precisamente sea. Entonces yo le puedo agregar a esto una función que se llame si, en la cual que tengo que evaluar que el sello G08 sea igual al primero que se encuentra acá, y si es igual, ¿qué columna me va a traer? Le voy a decir, tráigame la columna 2.
Aquí puede elegir la C12, porque de hecho numeré las columnas. Tráigame la columna 2. Ahora, si eso no llega a ocurrir, entonces el valor falso. Como me quedan K09 y G08, tengo que hacer otro sí para hacer un sí anidado. O lo puedo hacer directamente con un sí conjunto acá. Pero como yo no tengo sí conjunto, utilizo la función sí. Y lo que vuelvo y hago es lo mismo. Decir el valor del sello H9 es igual al del producto K09. Y si eso es igual, punto y coma, si eso es verdad, tráigame el contenido de la celda D12, que es básicamente el indicador de columna número 3. Si esas dos condiciones anteriores no se cumplen, en vez de colocar otro sí, o en lugar de colocar otro sí, H9 igual a E8, pues como no se cumplen, recordemos que al no cumplirse las anteriores, puedo elegir dentro del último sí el valor falso, que va a ser la otra columna, que es la 4, en este caso, el contenido de la celda E12. Y le voy a decir punto y coma, cierro el sí, el primer sí, porque como aperturé 2, aquí cerré el segundo, cierro el sí, me va a quedar el indicador de columnas del buscar B, perdón, me va a quedar punto y coma, el rango de este buscar B, en el cual yo le voy a decir falso, cierro, ha indicado demasiados argumentos, valor falso, por aquí se me fue algo, hasta aquí Creo que tiene su terminamos. punto y coma de más. Sí, hay un punto y coma como de más. Ya, ese era. Listo. Y me va a dar el resultado de 9,50. ¿Cómo nos quedó eso básicamente? Eso nos quedó así. Miremoslo por aquí abajo. Pongámoslo desde acá mejor, porque voy a mostrarles algo ahorita. Esa fórmula me quedó con esta estructura. Una vez yo tenga esa estructura, lo siguiente que tengo que pensar al arrastrar es qué es lo que yo voy a arrastrar. Entonces yo empiezo a mirar. En el buscar B, el valor que estoy buscando siempre va a ser el de esta línea. Cuando me baje, va a seguir siendo el de la otra línea que estoy buscando de esta tablita, por lo cual ese no lo voy a fijar. Las tablas, esas sí las voy a fijar para que no se me muevan los rangos. Fijo la tabla, reviso en el sí. ¿Qué pasa en el sí? La prueba lógica es H9 es igual a C8, o sea, el valor que está acá, y si baja va a ser H10. Entonces este no lo voy a mover porque quiero que baje para que me lo contraste contra ¿quién? Contra C8. Ese C8 sí quiero que siga apareciendo abajo. Entonces fijo C8 aquí en C12, que es el valor del sí verdadero, que es la columna número 2. Si me deslizo hacia abajo va a ser C13 y ya no tiene nada. Entonces también fijo C12 y el valor sí verdadero, perdón, y la segunda, el segundo sí, en el caso de que no se cumpla este de acá, vuelve y me pregunta H9 y abajo yo quiero que sea H10, entonces ese no lo muevo. En D8, que es el comparativo, que sería este de acá, si se me baja pasa a ser de 9 y yo quiero que siempre siga siendo K09. Entonces lo fijo también. Y este de 12, que es el contenido de esta celda, que es el 3, que me representa la columna, yo si lo bajo va a pasar a D13 y no quiero que ocurra eso, porque quiero que siempre me arroje D12 y de lo contrario que sea E12, o sea,
la columna 4, el contenido acá. Y si me bajo va a ser E13 y no tiene nada. Entonces este también lo fijo y ya debería ahí tomarme todas las respuestas. Y notemos que las respuestas son iguales a las otras opciones que ya vamos a ver, pero no hacia el detalle para no confundirnos tanto. Lo principal de acá miremos es que este ejercicio fácilmente nos tomó como 10 minutos casi poderlo hacer. Y nos va a tomar a lo menos otros 10 minutos poderlo entender. ¿Por qué? Porque esto no es así como tan fácil. ¿Qué les sugiero yo cuando traten de hacer cosas así? Hagamos por pedacitos la función. Es decir, vamos a hacer lo siguiente ahora. Antes de irme aquí a la otra opción, que es un buscar, que utilicemos buscar B y buscar H, digámoslo parcialmente, fue entendible la combinación del buscar B y el sí. Esto de acá es práctica, entendimiento y razonamiento. Es lo mismo que estábamos haciendo con la función sí, por eso la trabajamos tanto. Empezar a tener la lógica de lo que queremos sacar. Yo sé que más de uno en estos momentos puede estar como que no sé qué hice la verdad o no sé qué hizo, pero es parte de ir cogiéndole la lógica. Cuando yo les digo que lo hagamos por pedazos para entenderlo, vamos a hacerlo ahorita de esa manera. Antes de continuar, ¿qué desventaja tiene utilizar buscar B y sí? Buscar B y sí me sirve para una tabla pequeña, porque miren qué estoy haciendo. Si esto es igual a esto, si esto es igual a esto, después de lo contrario esto. Si existieran más encabezados, más sellos de producto, imagínense que no fueran 3, sino que fueran por ahí unos 50, imagínense que sería si esto, esto, de lo contrario, si esto, esto, de lo contrario, si esto, esto, de lo contrario, esto, esto, de lo contrario, y tendríamos que hacer los 50. Entonces no es muy práctico tampoco hacerlo. ¿Hasta ahí es claro? Como el entendimiento de para qué sirve buscar B y C. Sí, señor. Listo. Ahora, cuando yo les digo hagamos esto por pedacitos, yo me refiero a lo siguiente. La fórmula que utilizamos con el buscar B y el buscar H en la que vamos a utilizar el buscar B y el buscar H, la vamos a mirar de la siguiente manera en primera instancia. Resulta que cuando aperturo la función buscar B, miremosla acá, el primer argumento que me va a decir mi buscar B es el de un valor buscado o de una referencia. Entonces, estamos haciendo la analogía con este de acá. Entonces, resulta que lo primero que hacemos es abrir el buscar B y le preguntamos la referencia. Como nosotros vamos a buscar por vértice, o sea, por vertical, entonces tenemos que preguntarnos o mirar en la tabla donde vamos a seleccionar el vertical, o sea, esta tablita que está acá. Esta es la que vamos a seleccionar. De hecho, toda esta tabla, ya les digo por qué toda esta tabla, incluyendo ese 1, 2, 3 y 4. Entonces yo le digo, en esa tablita, de ahí, si yo voy a buscar
B, tengo que mirar qué contenido tiene la primera columna, porque es buscar por vértice, por vertical, y la referencia debe coincidir con lo que hay acá. Entonces, le digo, buscar B, ¿qué voy a buscar dentro de B? Lo que coincida con lo que hay dentro de la primera columna. ¿Qué hay dentro de la primera columna? El contenido de la línea. Aquí hay un 1, pero es para la referencia de la columna, pero igual lo selecciono, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, el valor que yo voy a buscar es el de una i, no de la función i, sino que estoy buscando la i de acá, con la primera función, o en otras palabras, la celda G9. ¿En dónde lo busco? En la tablita. Aquí le estoy diciendo que me lo busque en la tablita. Y le digo punto y coma. El otro valor que espera el buscar B, el de por acá es... El otro valor que espera el buscar B, esta es el valor buscado. Hagámosle otro color. Este es el valor buscado, punto y coma, la tabla o la matriz en donde lo voy a buscar, la matriz, y luego me va a pedir ¿qué? ¿Qué es lo que me pide después el buscar B? Después de tener la referencia, el valor buscado, la matriz, ¿qué me pide? Si es exacto. No, eso va después. ¿El indicador de qué? ¿De filas será? El de columnas porque es un buscar B, ¿cierto? Entonces me va a pedir el indicador de columnas. ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? ¿Cuál es la columna? Bueno, sí, ¿cuál es el indicador de columna? ¿Qué columna quiero yo buscar si la línea es I y el sello es G08? ¿Qué columna quiero buscar? ¿Acaso será, pregunto por acá, será línea? ¿Será E02? ¿O cuál es la que yo quiero buscar? G08, esta de acá. Entonces, si yo quiero buscar G08, aquí yo le había colocado los numeritos con un propósito. G08 es la 4, columna 4, porque seleccioné desde acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a este 4 de acá sin tener que colocar el 4? ¿Cómo creen que lo puedo hacer? Y ahí está y ahí me lo dice la fórmula. Me lo hace con el buscar H. ¿Por qué con el buscar H? El buscar H y los buscar B y buscar H, ¿qué me traen? El contenido, al igual que índice, el contenido que hay en una celda. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, si nos trae el contenido que hay en una celda, el del buscar B busca el contenido por vértices y el buscar H busca el contenido por filas. Bueno, por columnas me busca el vértice, el buscar B, y por filas buscar H. Entonces yo le voy a decir buscar H. ¿Para qué? Abro buscar H. Tiene la misma sintaxis que buscar B básicamente. ¿Cuál es el valor buscado en buscar H? ¿Cuál va a ser? Para acceder a este 4, ¿qué necesitamos? O empecemos desde acá. Buscar H empieza por filas, ¿cierto? Sigue siendo esta tablita de acá.
esta tablita de acá. Si yo uso buscar H, ¿qué tiene que ser el valor buscado? El valor buscado tiene que coincidir ¿con quién? Con E8. Con E8, o en otras palabras, con algún valor que haya dentro de ¿dónde? Dentro de la primera fila. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí lo vamos entendiendo así con la explicación que llevamos acá? ¿Cómo vamos por aquí con Karen, Laura, Lina? ¿Mucha confusión? No, señor. No, señor. Listo. Entonces, buscar H por fila. En la primera fila debe haber un valor que coincida con el valor buscado. Entonces el valor buscado en este caso dentro de esta tabla, ¿qué sería? ¿Seguiría siendo la I? G8. G08. O sea, este de acá. Entonces aquí sería G08. Dentro de esta tabla, ¿cuál es el siguiente argumento del buscar H? La matriz. La matriz. Sí, es esta. Ya la colocamos acá. ¿Cuál es el siguiente argumento? El número de la fila. El número de la fila. Entonces, me quiero traer el número de la fila. No me voy a enredar todavía con el coincidir para no hacerlo más complicado. ¿Cuál es el número de la fila? En donde está el 4. La 5. La 5, miremosla. 1, 2, 3, 4 y acá el 5. ¿Por qué? Porque él dijo buscar H y él me está diciendo la referencia es G08. ¿En dónde está G08? Acá. Si lo encuentra en la primera fila, me va a permitir acceder a la información de G08 hacia abajo, o sea, todo esto. Y entonces, ¿a cuál información quiero acceder yo de G08? A la 5. ¿Por qué? Porque en la 5 está el número 4. Entonces yo le puse aquí un 5. ¿Qué me faltaría ahí? La coincidencia, ahora sí, punto y coma, coincidencia exacta, y se cierra este buscar H. ¿Y qué pasó con esto? Básicamente pasa lo siguiente. Resulta que vuelvo y traigo y miremos qué está haciendo esa función en particular. Entonces tenemos por aquí buscar B, que voy a buscar por I, ese paréntesis me quedó horrible, todos los números también, en una tablita. Me estoy trayendo lo mismo que hay acá arriba, hasta el momento. Y este buscar H que yo acabo de colocar, ¿qué contenido me va a traer? ¿Qué resultado me trae este buscar H? Yo les decía, va a buscar en G08, lo encuentra, tiene toda esta información para acceder, accedí a la fila 5 en una coincidencia exacta. ¿Qué me va a traer ese buscar H? ¿Qué valor me va a traer ese buscar H? 9,50. No, El número 4. el número 4. ¿Cómo me lo traje? Con un buscar H. Y ya tengo aquí en la sintaxis, tengo el valor buscado, el valor buscado, la matriz,
Ahora, con el buscar H que obtuve, el indicador de la columna, y le digo punto y coma, me falta la coincidencia que sería 0 para que sea exacta. Me falta esta para que sea exacta. Y cierro el paréntesis. Se me bloqueó el Excel. De casualidad, ¿no se me cayó el internet o se me bloqueó de pronto el computador? No. No, señor. Pero se me bloqueó. Permítame un momento que ahí está volviendo a abrir. $3.34, esta es la que yo quiero. Me bota. Dejémoslo acá. Cerrar. Si ese vuelve más tarde, a ver si de pronto por ahí recupero algo que se me haya perdido. Listo. Entonces, iba por acá. ¿Qué es ese valor entonces que me faltaría acá? Preciso ya cuando íbamos a acabar el ejercicio y como que volvió uno se pierde. Punto y coma, este 0 y cierro el buscar B. Dentro del buscar B coloqué la matriz, el valor buscado, la matriz y el indicador de columna lo traje con un buscar H. Y le dije 0 y a eso me lleva ¿a qué? Me lleva al resultado nuevamente de 9,50. Es un poco más claro una explicación de este tipo, así como la acabamos de hacer. Este tipo de funciones es aplicada más para matrices grandes, ¿cierto? El buscar B y el buscar H. Sí. Sí, combinar las funciones en general, sí, para traer información particular. Porque con una pequeñita, pues uno hace un buscar B y organiza, le da manejo y ya. Pero cuando la información es muy grande, sí toca ponernos a pensar en eso de buscar B y buscar H. Vale. ¿Qué tal ahí, por ahí para David? ¿Confuso o bien? Escuché que activó la... La verdad, profe, un poquito confuso porque como llegué de últimas, entonces hasta ahora me estoy aquí tratando de adelantar con mi esposa. Listo. ¿En qué moraleja dejamos de acá el buscar B y el buscar H? Es para traer el contenido que hay dentro de una celda, al igual que índice. De hecho, la alternativa de índice que está acá, esta que está acá, no es nada diferente. Bueno, dejémosla acá, hagámoslo un momentico, no es nada diferente a lo que habíamos visto el día de ayer, en la parte de acá. Como yo voy a traer el valor de una celda, pues yo tengo que arrancar con índice. Arranco con índice y la matriz que yo voy a seleccionar es la de acá. De hecho, aquí no necesito el 1, el 2, el 3 ni el 4 porque eso lo puedo hacer con coincidir. Punto y coma, el número de fila, ¿cuál va a ser? Coincidir, como quiero la posición de la fila. ¿De quién quiero la posición? ¿Cuál es el valor de la fila que yo quiero obtener? Yo quiero obtener el valor de la fila de la línea. O sea, la línea en qué fila está. Para eso lo busco
en un vector. ¿En cuál vector? En el vector de línea. Si como está ahí, yo sé que está ahí, hay una coincidencia exacta. Cierro el coincidir y eso me va a el coincidir que me va a devolver 1, 2, 3, me va a devolver que eso es la fila número 3. Y le digo punto y coma. ¿Cuál es la columna? Necesito la posición de la columna. Entonces le digo coincidir nuevamente. ¿Qué voy a buscar ahora? ¿Qué tengo que buscar por columna? El sello G08. Entonces el sello G08. Punto y coma. ¿En qué vector lo voy a buscar? Lo voy a buscar en el vector de la fila para que me arroje el valor de la columna. Permítame porque tengo como congelado acá bueno, tengo como lagueado el Excel. Entonces iba por acá. Tengo el número dentro del vector de la fila, busco el G08 para que me diga el número de la columna con una coincidencia exacta. Y ya con eso, al darle enter, me va a traer nuevamente el 9,50. Y ahí es pensar que voy a fijar. En índice tengo que fijar la tabla, siempre voy a fijar las tablas para que no ocurran movimientos. Los valores buscados sí me van a variar, tanto para la fila como para la columna, porque dependen de lo que tenga acá, el datico de acá. Le doy enter y al deslizarme, la información es exactamente igual en los tres casos. El ejercicio del taller del día de ayer es algo muy parecido para que por favor lo hagan con cualquiera de los tres casos, o si ustedes ven que tienen otra alternativa, lo puedan hacer. Es solamente como una tablita. Si ustedes sacan, creo que es un precio también, si ustedes sacan el precio de esa tablita, no más haciendo esto de acá bien planteado, simplemente arrastran y completan su tabla. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Sí, señor. Sí, profe. ¿Lo ven muy difícil? No es que sea largo y tampoco es que sea difícil. Es cuestión de detenernos un momento y lo mismo que hacíamos con la función sí, que de hecho pasaba con un ejercicio de la nota del examen, pero bueno, yo sé que ahí tuve un error en el momento de redacción. La idea es empezar o retomar ese pensamiento de qué queremos hacer o qué debemos hacer para traerme ese resultado. De nuevo, ¿alguna pregunta acá o piensan que es muy complicado? La clave es, miren, buscar B, buscar H e índice me va a decir el contenido de una celda. Coincidir me va a dar una posición que puede ser de una fila o una columna. ¿Y qué puedo hacer yo? Combinar esas funciones para que me dé una respuesta. Entonces, me paso a la hoja que se llama ejercicios de búsqueda y prácticamente con eso vamos a terminar. Bueno, los ejercicios de búsqueda. En los ejercicios de búsqueda, quiero que me confirmen por favor que aquí les debe salir un error que se llama un error de referencia. ¿A todos les está saliendo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, resulta que, bueno, tenemos
como ya lo vimos, distintas opciones de poder utilizar o de poder traer el contenido de una celda. El buscar B y el buscar H ya lo vimos. De hecho, la actividad del día de hoy sería que hicieran esto mismo con un buscar B y con un buscar H de la misma tabla. Y bueno, aquí está dinámico y ya les explico otra cosa de la actividad. Entonces, resulta que otra de las alternativas que podemos hacer es utilizando rangos de celda. Notemos acá que tenemos una sucursal, un mes, y queremos saber cuántos son las ventas de la sucursal de Bogotá en el mes de marzo. Y nos trae 58.401. Pero miren lo particular que hay, que dentro de la función lo que está colocado son unos nombres que se llaman Bogotá y unos nombres que se llaman marzo. Es decir, en lugar de yo haber hecho esto por acá, bueno, pero es que como tiene los nombres no se justifica. En lugar de haber utilizado buscar B, no sé qué, etc., tengo como alternativa lo siguiente. Yo tengo aquí una tabla. Nosotros hemos venido estaba probando a lo largo de las clases con unas cosas y hemos venido trayendo a veces que nos aparecía como por ejemplo en el día del solver que nos decía solver LHR no sé qué 0, bueno, cosas así. Entonces, por aquí en el menú de fórmulas hay un apartado que se llama de administrador de nombres, que eso sí lo hemos visto así como por encimita. Igual acá vamos a ver algo muy en concreto. En el administrador de nombres aparecen distintos nombres a los cuales yo les he asignado unos rangos de celda. A ustedes les debe aparecer en el administrador de nombres, si mal no me acuerdo, Bogotá y marzo. En la columna se refiere a con algo que dice como clase 9, algo así, Excel, no sé qué. ¿Me confirman si les aparece así? Yo no veo a Bogotá ni en marzo. ¿No está? ¿No les Yo aparece? no. De pronto no les aparece porque ustedes lo descargan, es directamente, abren la hoja de cálculo, abrir con y lo descargan, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, señor. Debe ser por eso también. Bueno, no les aparece Bogotá ni marzo, ¿listo? No, señor. Pero lo que son, miremos un momento los meses, porque también me faltó uno por ahí que no lo coloqué por lo mismo. Nombres del ámbito de la hoja de trabajo, nombres del libro. No, pero no me da para ordenarlo. Ahora sí. En el tema de los nombres, por ejemplo, miremos el de los meses. Tenemos abril, bueno, miremos, tenemos enero, febrero, marzo, bueno, ustedes no lo tienen, abril, mayo, creo que junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El que yo no había ingresado era diciembre. Era pues precisamente para que hiciéramos un ejemplo. Y el de los nombres de las ciudades tenemos a Barranquilla, Bogotá, ustedes me dicen que no lo tienen, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pasto y me falta Tunja. Ya, había dejado los extremos, ahora que me acuerdo, para que no se me olvidara y se me olvidó. Listo, entonces, estos nombres de acá lo que están haciendo es, mire,
El nombre Abril, aquí en modificar, se me abre esta tablita. El nombre Abril dice, ¿se refiere a quién? A la hoja ejercicios de búsqueda en sus celdas F8 a F15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar aquí un momento a Bogotá y a marzo, que ustedes no lo tienen. Cerrar. Entonces a ustedes les debe aparecer estos errores, el de nombre y el de referencia, ¿cierto? Son los dos que le deben aparecer. Correcto. Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a ir acá donde dice asignar nombre. Y en asignar nombre le vamos a dar definir nombre. Y el nombre que le vamos a colocar acá va a ser el del encabezado Bogotá. Coloquémoselo ahí con su tilde. ¿Por qué con su tilde? Porque si no lo pongo con su tilde, y como aquí está la validación de datos, acuérdense que Bogotá sin tilde y Bogotá con tilde no es lo mismo. Brian, si te paras sobre la celda que dice Bogotá y abres lo de asignar nombre y eso, te lo genera de una vez. Asignar nombre no me lo deja. No. Cierra ahí. Párate sobre la celda que dice Bogotá. Ah, ok. Y ahí sí. Definir nombre. Bueno, me lo trajo desde ahí. Listo. Entonces, yo lo estaba colocando la verdad manualmente. Pero bueno, acá Camilo nos dice que podemos hacer eso mucho más útil. Pararnos sobre la celda de Bogotá y nos trae el nombre, y con eso nos podemos ahorrar pues precisamente lo que acabo de decir, que no vayamos a incluir por ahí una tilde o algo que nos genere pues un inconveniente. En donde dice se refiere a, aquí donde se dice se refiere a, vamos a cambiar ese rango por el de los datos que hay de Bogotá en todos los meses. Hacemos la selección y le decimos aceptar. Vamos a ir a administrador de nombres y verificamos que Bogotá esté incluido. Para todos ya tienen Bogotá. Sí, listo. Sí, señor. Listo. Ahora vamos a agregar otro, uno nuevo. ¿Cuál va a ser? Sigamos acá el consejo de Camilo, cerrar. Y falta es marzo. Marzo. Le decimos asignar nombre, definir nombre. Le decimos ahí donde dice marzo. Bueno, ya queda el marzo. Aquí se refiere a, el rango va a ser la información de marzo de todos los puntos. Bajo por acá y le doy aceptar. Y aquí en el administrador de nombres ya nos debe aparecer marzo, y a ustedes se les debió haber solucionado el error. ¿Se les solucionó? Sí, señor. Sí, correcto. Listo. ¿Qué error les puede ocurrir? De pronto porque esa herramienta no sé la verdad si la tenga la hoja de cálculo en línea. Creería que no, porque dentro del apartado de fórmulas no me acuerdo que la tenga. Pero si por ejemplo a ustedes hacen un llamado de otro libro, puede ser que en el administrador de nombres les aparezca, por ejemplo, acá libro, no sé, documentos personales o información personal Excel. Como el ámbito que yo le estoy dando es que sea de este libro, él va a buscar va a buscar el documento información personal, y no lo va a encontrar porque no coincide con el nombre de ese libro. Si no coincide, entonces
lo más sensato es que se ubiquen sobre qué, sobre esos valores que no se refieren al libro en donde están y a ninguna hoja de esas, eliminen eso y dentro de lo que van a trabajar hagan la selección necesaria para asignarle el nombre, para evitar cualquier error de este tipo. ¿Por qué razón o cuándo puede ocurrir? Por ejemplo, cuando se hace, tengo por aquí esta hoja de acá y yo quiero copiar la hoja a un nuevo libro. Le puedo decir clic derecho, le digo mover o copiar y le digo que voy a crear una copia. Selecciono y chuleo acá y le digo en un nuevo libro, aquí en la lista de acá. Al decirle aceptar, me genera un nuevo libro en el cual copié la información de la hoja en un nuevo libro. Si yo no le hubiera dado la opción de crear una copia, lo que me va a hacer es que me quita la hoja de acá y me la deja en el nuevo libro. ¿Hasta ahí es claro? Señor. Listo. Y entonces en este nuevo libro, en fórmulas, administrador de nombres, se refiere a debería aparecerme el otro. El de aquí lo que debería hacérmelo, como le creé una copia, como copiar es diferente a cortar, o sea, el control C a control X, tengo que revisar el porqué, pero lo que yo esperaba acá es que estas celdas de acá estuvieran referidas al libro de acá. Cuando ocurre eso, que es el error que les estoy mencionando, siempre y cuando los dos documentos estén abiertos, le van a dejar o les va a dejar ver el resultado de la fórmula. En el momento en que en ese administrador de nombres, en donde dice se refiere a, si está refiriéndose a otro libro y ese libro se cierra, la función deja de o el rango de celdas deja de funcionar y bota el error de nombre y de referencia, que era el que yo esperaba que pues lo viéramos hoy, pero por lo que veo al descargarlo desde hoja de cálculo en línea, lo que hace es que pues como no tiene la función, pues borró básicamente el Bogotá y el marzo. Entonces es más o menos claro lo que trato de explicar acá. Sí, señor. Listo. Entonces ahora miremos dentro de la información que estamos haciendo. Resulta que acá le estoy diciendo, bueno, voy a traer el cruce que hay en el rango de celda Bogotá. Yo escribo Bogotá y miren que dentro de las funciones me aparece a mí un rango de celda con este icono que se llama Bogotá y le doy tabular y miren que automáticamente hace la selección del rango de Bogotá. Le genero un espacio dentro de la fórmula para decirle ahora la columna de donde voy a sacar la información, que es marzo. Y le doy tabular y enter. Y me saca el cruce que hay entre Bogotá y marzo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que ustedes dirán, ¿por qué no hacemos mejor esto? Aquí en C, el espacio, y aquí en D, el espacio, y le doy enter. Y me dice nulo. ¿Por qué me dice nulo? Porque yo estoy llamando es
a la celda C4 que dice Bogotá, más no al rango que se llama Bogotá. Y estoy llamando a D4 que se llama, que tiene el contenido de marzo, más no al rango que equivale a marzo. Para ello hay una función que se llama indirecto, que la habíamos visto en la validación de datos, para llamar a una tabla de otra hoja, en la cual cuando yo utilice la función indirecto, le voy a decir igual indirecto, si bien tiene dos argumentos, solamente con seleccionar el de la celda, en este caso G4, lo que me va a decir es búsqueme, o me va a decir, o en otras palabras, ¿qué contenido tiene G4? ¿Cuál es el contenido de G4? El contenido es Bogotá. Entonces, en lugar de que sea G4, con ese indirecto se está transformando en el nombre Bogotá. Le doy espacio, indirecto, y traigo acá el marzo de la H4, y no me va a hacer el llamado de H4, sino me va a hacer un llamado del contenido de H4. O sea, ¿qué es lo que hay en H4? ¿Cómo se llama ese H4 como tal? Se llama marzo. Y entonces eso queda como si fuera Bogotá y marzo, que teníamos acá ingresado manualmente. Es claro lo que acabo de decir, especialmente porque se presta para confusión decir que por cómo, si es que G4 es Bogotá, ¿por qué no me lo jala? Si H4 es marzo, ¿por qué no me lo toma? ¿Es más o menos claro lo que quiero explicar? Sí, señor. Sí, señor. Porque, en otras palabras, si yo le pongo acá G4 nomás, llama a la celda G4. Pero si le pongo indirecto G4, lo que va a llamar no es la celda, sino va a llamar al nombre Bogotá. Y acá lo mismo con H4. No va a llamar la celda, va a llamar al nombre marzo. ¿Mejor así de pronto? Sí, señor. Listo. Entonces, por aquí, buscar B y coincidir. Esto ya lo habíamos visto. En el buscar B y coincidir, pues básicamente es combinar la función buscar B con la función coincidir para que obtengamos el resultado del cruce entre Bogotá y marzo. Ah, otra cosa. Cuando le salga, por ejemplo, un error como que, recuerden que yo Tunja y ¿quién? Tunja y diciembre. Tunja y diciembre no los he asignado. Acá me sigue saliendo 58.401 porque como lo ingresé manualmente, pues él va a seguir siendo Bogotá y marzo. Pero aquí en el que estoy haciendo sí el llamado, entonces le digo Tunja y ahí me está botando un error de referencia. ¿Por qué? Porque él no sabe quién es Tunja. Él me está diciendo el indirecto de eje 4, es decir, el nombre Tunja, búsquelo. Y va y busca en sus nombres y no encuentra Tunja. Entonces, ¿qué toca hacer? Administrador de nombres, bueno, Tunja, asignar el nombre, definir el nombre, tomar el rango de los datos de Tunja, darle a aceptar y con eso creo un nuevo nombre y listo. Acá se me soluciona. Si yo traigo aquí diciembre, pues vuelve y me bota referencia porque diciembre no está. Entonces, ¿qué hago? Perdón, no te botes así.
Listo. Entonces, ¿aquí qué hago? Voy a hacer de nuevo en diciembre, asignar nombre, definir nombre y tomo que se refiere a quién, a esto que está acá y creo el nombre del rango de la celda. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por aquí tengo, ¿tengo qué? Por acá vuelvo y retomo. Buscar B y coincidir, ya lo habíamos trabajado. Buscar B, valor buscado. Voy a buscar por vertical, entonces tengo que buscar en la sucursal, en la tablita que está ahí. El coincidir va a ser el número, es para sacar el número de la columna. ¿Coincidir quién? El nombre marzo dentro de esta fila, esa con una coincidencia exacta para coincidir y para buscar B una coincidencia exacta también. Notemos que utilizar validación de datos en las fórmulas nos permite que no tengamos que fijar prácticamente nada. O mejor dicho, no fijamos nada porque aquí con validación de datos yo hago cualquier cambio y interactivamente cualquier modificación que haga pues automáticamente me hace el cambio. Entonces la actividad del día de hoy, ¿cuál va a ser? Les voy a colocar esta misma tablita como complemento del día de ayer. Hacemos aquí un buscar H. No les voy a dejar un nombre en particular, les voy a decir cuál es el nombre que no voy a dejar, no es que se pongan a hacer todos. Vamos a dejar Barranquilla y enero, que yo les dije diciembre y Tunja, o bueno, lo dije así para acordarme y no me acordé, entonces Barranquilla y enero, y lo que vamos a sacar es el cruce de Barranquilla y enero. Pregunto, ¿quién está usando Excel en línea? ¿Nadie? Yo lo utilizo, pero no acá, o sea, en el trabajo. Ah, ok. Porque tengo que revisar si la opción la tiene el Excel en línea. Porque como hay en unos grupos hay alguien que trabaja exclusivamente en línea. Entonces eso Sí. tengo que mirar. Si uno sube un Excel con la fórmula y no la encuentra en línea, ¿qué hace? Si uno sube el Excel y la fórmula no la encuentra en línea, toca descargarlo y de hecho toca descargarlo y cambiarle lo necesario en el offline. Porque no sé si se han dado cuenta que yo a veces les comparto el archivo con fórmula texto y termina siendo no fórmula texto, sino termina siendo fórmula text. Sí, los nombres cambian en línea y en Excel. En esos puedo cambiar aquí, uy, madre, puse un 0, eso es un 0. Ah, no, que me falta la referencia. En ese caso, toca cambiar lo estrictamente necesario y en el caso de los nombres que por ejemplo no me los ubica, el archivo los va a seguir teniendo, ¿sí? No me los va a dejar visualizar en línea, pero cuando yo los descargue, sí me lo va a dejar visualizar. Eso pasó con el taller de barras de datos. Como Excel en línea tiene para formato condicional la escala de colores y la celda, las barras de datos no. Cuando subían el archivo desde el computador a la Classroom, yo no podía ver las barras de datos dentro de Google Sheets, pero si descargaba el archivo, sí me dejaba ver las barras de datos. ¿Hasta ahí bien? Y gracias. Listo. Entonces, yo les voy a quitar los nombres a Barranquilla y a enero para que ustedes creen el nombre y acá
solucionen el error que les pueda salir de referencia. Y por aquí les voy a dejar otra tablita para que lo hagan con índice, opción 5, con índice y coincidir. Pero no voy a dejar esto con validación de datos. O sea, esto con validación, ustedes deberían crear la validación de datos. Y este va a ser el taller del día de hoy. ¿Listo? Vale, sí, señor. Entonces, vamos a pasarnos a la hoja funciones de fecha y hora. Nosotros ya habíamos visto un poco de las funciones de fecha y hora. Habíamos visto hoy, que se sumaba, que bueno, etc. Resulta que en las funciones de fecha y hora se utilizan para conocer pues la fecha, la hora actual. También podemos calcular desde una fecha hasta otra fecha cuántos días han pasado y cosas así. Listo, entonces resulta que la función que ya habíamos visto era la función hoy. La función hoy sigue el formato de mes, día y año. La función como tal no requiere ningún argumento, es decir, yo simplemente le digo hoy y me va a traer el valor del día de hoy. ¿Qué pasa? La fecha del día de hoy corrió. ¿Qué pasa? Resulta que cada vez que yo abra el archivo se me va a modificar la fecha, o sea, cada vez que yo abra el archivo en un día distinto se me va a modificar la fecha. Para solucionar eso, lo que deben hacer, es decir, que esa fecha me quede fija, por más de que diga hoy, es acceder a la celda y le damos F9, seleccionamos el contenido de la celda F9 y notemos algo particular, nos arroja un número. Le damos Enter y ahí sigue siendo el formato de fecha, pero ahora cada vez que yo vaya a abrir el archivo en una diferente fecha, se va a quedar con esa fecha, con ese 21 de abril del 2022. En otras palabras, mañana a la apertura del archivo, esto sigue siendo 21 de abril del 2022. Pero este que está acá, mañana va a ser 22 de abril del 2022. ¿Hasta ahí es claro? Brian, se saca la fecha con igual hoy y ya. Y paréntesis y ya. Igual, hoy, un paréntesis y ya. Y luego dijiste que se podía entonces fijar con F9. Sí, accedo al contenido. Miren que aquí ya dejó de ser hoy, de hecho, mira. Igual hoy, Enter, y esta es la fecha de hoy. Accedo a este contenido, lo subrayo y le doy F9 y le doy Enter. Casi que hizo, o mejor dicho, lo que hizo fue un pegado como valores ahí internamente. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces hay otra función que se llama la función ahora. La función ahora es de utilidad para mostrar no solamente la fecha, sino la hora actual en una hoja de cálculo. Esta fecha y hora actual se toma con referencia a la del computador. Ahora, si resulta que la función ahora tiene como F22, la función ahora es de la misma forma que hoy. Yo le digo ahora, no tiene ningún parámetro, criterio o argumento, le doy Enter y lo que me va a arrojar a mí es
que la hora de la fecha, perdón, que la fecha y la hora actual es 21 de abril del 2022, siendo las 16:13. Resulta que bueno, ahí te hacemos algo con la siguiente hoja mejor. Hay otra función que se llama días de la semana o día SEM. La función día SEM se usa para determinar qué día de la semana corresponde a una fecha especificada, teniendo en cuenta que son 7 los días de la semana y que por defecto, yo les decía en su momento, viene tomando el domingo como el primer día de la semana y el sábado como el último día de la semana. Entonces resulta que yo tengo acá la función día SEM, en la cual puedo colocar una fecha o un valor. ¿Por qué un valor? Ya les muestro. En este caso les pongo el ejemplo de en la celda G32. Dice días de la semana de E32. E32, ¿quién es? Es la función hoy que tengo, en la cual me está diciendo, mire, hoy me da S5. ¿Qué interpreta S5? Si el día empieza el domingo, entonces ese es el primer día. El segundo día es el martes. El tercer día es el segundo día es el lunes. El tercer día es el martes. El cuarto día el miércoles y el quinto día el jueves. Ahora, yo puedo decirle como valor, miren que acá lo traigo con la función hoy, lo puedo traer como fecha, la fecha cuál va a ser, la que yo ingrese manualmente con el formato de mes, día, año. Entonces le coloqué 12 de diciembre del 2019 y me está diciendo, mire, para esa semana, para ese día en esa semana corresponde al día número 5 de esa semana, en la cual cae 12 de diciembre del 2019. Miremos un ejemplo. Vamos a mirar qué día va a caer el 4 de abril 23, que va a ser en 2 días el sábado, va a ser del 2022. ¿Qué esperaríamos que fuera el 23 de abril? ¿Qué número nos debe aparecer acá si empezamos desde el domingo y terminamos en sábado? El 7. El 7. Entonces yo le digo día SEM y le coloco acá el número de la serie, bueno, el valor o la fecha o la celda, etc. Y me va a decir, vea, es el 7. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, señor. Resulta que yo puedo reestructurar la función. Miren que acá hay otro argumento que es opcional, que es el tipo. Si yo le doy punto y coma, él me va a decir que hay unas opciones. Me va a decir, mire, si por defecto va a ser 1, en donde 1 empieza el domingo y 7 termina el sábado. Yo estoy más acostumbrado que el primer día es el lunes, entonces no sea 1, sino que sea 2. 2. Entonces ahora ya no va a ser 7 porque empieza desde el lunes y termina en el domingo. Entonces el sábado sería el 6. Pero por defecto se tiene que el día arranca el domingo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces me paso por acá. Hay una función que se llama función si fecha. Resulta que... faltan hartos. Entonces no creo que vamos a alcanzar a ver allá la otra hoja. La función si fecha
Es una función que nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas y además nos permitirá elegir el tipo de dato que deseamos como resultado y que pueden ser días, meses o años. ¿Cuál es la sintaxis de la función si fecha? Tiene una fecha inicial, una fecha final y un tipo. Esto es un poquito confuso, estas últimas de acá, pero en lo particular estas de aquí sí son más entendibles. El tercer argumento es de importancia, o sea, el tipo, porque nos va a especificar la medición del tiempo que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué de particular tiene la función si fecha? Miren que yo le digo igual si fecha y en lo particular pareciera como si yo no la tuviera. Hasta donde leí en el soporte de Microsoft, esta función no está dentro del paquete de las funciones, o sea, dentro de las fórmulas como el contará, el si conjunto, el si, pero sí está inerte al Excel, hasta donde leí en todas sus versiones. Entonces yo le voy a dar si fecha y lo que tengo que hacer acá es abrir el paréntesis de manera manual. Y notemos que ahí abajo me está diciendo ahora sí, si fecha. Le di clic. Ahí me está diciendo si fecha. Ahora, si yo me voy por aquí a f de x, no me va a sacar la sintaxis porque como no aparece como tal la función, me toca ingresarla manualmente acá. Entonces si fecha, abro paréntesis y yo le voy a decir, por ejemplo, la fecha inicial del 12 de diciembre del 2019, punto y coma, la fecha final, podemos ponerle esta de acá, de la de hoy, punto y coma, el tipo. Si yo le digo tipo de, ese tipo lo tengo que ingresar como texto. Entonces comillas, de, comillas y cierro la función si fecha. ¿Qué me está diciendo? Desde el 12 de diciembre del 2019 hasta el 21 de abril del 2022 han transcurrido 861 días. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí. Ahora, si yo hago lo mismo con esas mismas fechas de ahí, pero ahora abajo acá, de hecho aquí creo que me puedo ahorrar con el indirecto. No. Si yo acá utilizo la M, me va a decir cuántos meses han pasado desde la fecha 12 de diciembre del 2019 hasta el 21 de abril del 2022. Me va a decir, han pasado 28 meses. Si me pregunta cuántos años, si quiero saber cuántos años, cambio la M por la Y y me dice, han pasado 2 años. Del 2019 al 2022 uno dice, pero uy, es que son 3 años. Pero lo que pasa es que como es a diciembre, todavía no hemos llegado a diciembre, por eso no cuenta los 3 años. Ahora, ¿qué pasa con YD? Con YD me dice cuáles son los días que llegan a tener en común desde en el rango de 12 de diciembre al 12 de diciembre del 2019 al 21 de abril
del 2022. Cuando dicen días excluyendo años, quiere decir que él está contando la diferencia desde el 12 de diciembre hasta el 21 de abril. O sea, no me incluye los años. Me está contando que entre el 12 de diciembre, por ejemplo, al 31 de diciembre han pasado más o menos como 18 días. En 3 meses son 90, son 108 y los 21 días de abril, 131. ¿Es más o menos entendible qué hace YD? Sí, señor. Sí. Listo. Con YM, ¿qué pasa? Son meses excluyendo años. Entonces, desde el 12 de diciembre del 2019, olvidémonos del 2019. ¿De qué mes estamos hablando? De diciembre. Pero ese diciembre lo parte o lo inicia desde el 12. Entonces, al 12 de enero, un mes. Al 12 de febrero, 2 meses. Al 12 de marzo, 3 meses. Y al 12 de abril, 4 meses. Ese es el que saca acá, 4. Brian, Señor, entonces él nunca te va a dar fraccionarios, o sea, como 4 meses y algo días. exacto. Ok. 4 meses y algo días no. Entonces, aquí me bajo a MD. ¿Qué es MD? En el cual voy a contar los días excluyendo meses y años. Me saco 9. Es decir, ¿cuánto es la diferencia que hay simplemente entre el 12 y el 21? Entonces, de ahí del 12 al 21, 12 más 9, pues 21, y saca aquí los días excluyendo meses y años. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, lo más usado son los días, los meses y los años transcurridos. Si yo quiero saber los días transcurridos, pues es tomar la fecha inicial, la fecha final y le digo D. La D puede ser en mayúscula o en minúscula. Si quiero los meses transcurridos, acá me faltó fijarlo. Si quiero los meses transcurridos, le cambio esa D por esta M. Si quiero los años transcurridos, cambio la M por la Y. Esto de pronto sí es más utilizado. ¿Para qué puede servir? No tanto como para los días o los meses, pero sí nos puede servir para cuántos años tiene la persona. Y no nos vamos a ponernos a pensar en los años como cuando sacamos un examen de laboratorio que nos colocan 34 años, tantos meses y tantos días. Pues por temas de salud debe tener algún fundamento, pero nosotros coloquialmente decimos que tenemos 34 años. Nunca decimos, bueno, yo no tengo 34, pero nunca decimos tengo tantos años, tantos meses, tantos días, tantos minutos, tantas horas, porque pues tampoco. ¿Listo? Para eso puede llegar a servirnos esta función si fecha. Cuando tenemos la fecha de nacimiento de la persona, a día de hoy, ¿cuántos años tiene esa persona? Entonces, si fecha, fecha inicial, punto y coma, hoy y los años, punto y coma, hoy, y ahí salen los años. Para eso puede ser la utilidad. ¿Hasta ahí bien? Camilo. Si yo quiero una fórmula para saber cuánto tiempo lleva alguien en una empresa, no me sirve que sea cerrado, sino necesito saber tantos meses puntual. ¿Hay alguna fórmula para hacer eso? No que yo conozca, ¿yo qué podría hacer? Digamos que la persona empezó
en el 2017, ¿sí? ¿Le parece en este día? Entonces, uno sabe primero que todo que, bueno, ¿cuántos años han transcurrido? 4, ¿cierto? Entonces uno podría decir por acá, haciéndolo paso a paso, cada año tiene 12 meses, entonces esto por 12. Entonces, y con los meses, para saber esos meses, tomo primero el mes y le resto el resultado. Entonces yo sé que van a ser 4 años y 6 meses. Entonces yo, ¿qué podría hacer? Que se me viene aquí a la mente. Un concatenar y le digo 4 años, un espacio acá, como para que no quede tan... Bueno, no le pongamos espacio acá de una vez. Y 6 meses. Yo haría algo así, hacia vuelo digamos, de acordeón. Porque también podría decir, 6 meses es la mitad de un año, entonces 4,5 años. Pero entonces ya sería como que, bueno, entonces 12 meses dividido entre 6. Ok, no, perdón. Tocará hacer una regla de 3. Un año son 12 meses. 6 meses. Perdón. Un año son 12 meses. 6 meses, ¿a cuánto equivalen años? Entonces sería como, multiplico hacia 6 por 1 o lo divido en 12 de una vez mejor. Y eso me da 0,5 y lo mismo. O bueno, sumo, hago una suma mejor de los años con los meses. Pero pues ahí tocaría como hacer ese jueguito ahí. Ok, gracias. ¿Listo? Como yo, o sea, es como yo lo haría. Puede que sí haya alguna función como tal, pero sinceramente la desconozco. Yo haría eso. Otra pregunta, perdón. Listo. ¿Cómo hago? ¿Hay posibilidad de hacer una fórmula para determinar si una persona es mayor de edad o no, basado en la fecha de nacimiento? Así con la fecha de hoy, algo por el Sí, estilo. sí se puede hacer con esta de días laborales. Toca hacer el jueguito acá con días laborales IN. Déjeme también la pienso, pero con esta sé que se puede hacer, porque esta me hace un conteo, esta que vamos a ver, un conteo desde una fecha hasta otra fecha, cuánto tiempo ha pasado. Entonces uno puede saber desde esta fecha hasta 18 años después, cuándo cumple esa mayoría de edad y que me lo regrese con un sí. Sí, ok, eso, gracias. ¿Listo? Entonces por ahora dejémoslo acá y con eso me la deja entrar y la voy pensando también. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces detengo la grabación por acá